Este año marca el 30 aniversario de Quake, un icónico juego first person shooter desarrollado por ID Software en 1996, y todo parece indicar, en base a evidencias actuales, que es posible que algo grande se venga en agosto. Así que hagamos un repaso breve de algunas noticias relacionadas con Quake de estos últimos meses. A principios de este año, la compañía ZeniMax creó una marca registrada actualizada para Quake. Esta marca registrada renovada implica la posibilidad de que ZeniMax pueda utilizar dicha franquicia para poder vender cualquier tipo de producto, como por ejemplo remeras, tazas, estatuillas, pósters, cómics, o por qué no, un juego nuevo que no hayan anunciado aún. Adivinar un juego nuevo en base a una marca registrada puede sonar descabellado, pero cuando se tiene en cuenta que este año marca el 30 aniversario de la franquicia y que el último juego de Quake se anunció hace 10 años atrás para el 20 aniversario, como que todo empieza a cuadrar. Tampoco ayuda el hecho de que este último mes hubo una incontable cantidad de liqueos sobre la famosa expansión cancelada de Quake 4, pero ya hablaré más adelante de eso en el vídeo. Por cierto, antes de proseguir con el video, creo que no está de más mencionar que no soy insider, no tengo ninguna información privilegiada secreta, solamente hago predicciones basadas en la información disponible que hay a nivel público, ya sea por artistas o programadores que hayan hecho posts en Twitter o redes sociales, cosas por el estilo. Así que creo que algo grande se viene para la QuakeCon, pero no tengo ni idea qué podría ser. Así que estas son mis predicciones. Arranquemos por los improbables. Respecto a Quake 1 y Quake 2, no creo que vayan a hacer ninguna actualización significativa para ambos juegos. Aunque sí creo que hay al menos una o dos cosas que merecerían ser actualizadas, como por ejemplo los modelos de armas de las expansiones de Quake 1, que no fueron cambiadas y quedaron desactualizadas en el relanzamiento de 2021. Caso similar en Quake 2, donde utilizaron modelos de enemigos de PlayStation o Nintendo 64 en una de las campañas nuevas, haciendo que el bajo poligonaje y las texturas pixeladas destaquen para mal a comparación con los otros modelos que sí fueron remasterizados. Más allá de eso, no creo que hagan nada especial, aunque sí me agradaría ver una actualización sorpresa de add-ons para Quake 1 o un mejor soporte de mods para Quake 2, que actualmente tiene una forma compleja de cargar campañas de forma local. Respecto a Enemy Territory y Quake Wars, francamente no creo que vayan a hacer nada con esto, aunque esto no significa que una parte de mí quisiera ver que vuelvan a poner este juego de vuelta a la venta en Steam, aunque considerando el cierre de los servidores oficiales en 2020, y ciertos problemas legales de publishers y dueños y bla bla bla, que no sé si están resueltos o no, creo que es mejor no esperar nada con ellos. Ahora sigamos con los que creo que tienen algo de potencial este año. Quake 3 / Quake Live. Si bien es verdad que tengo un gran favoritismo personal por esta versión de Quake, al menos en su apartado multijugador, no sabría decir si piensan hacer algo para esta versión del juego, especialmente considerando la existencia de Quake Live, que ya de por sí funciona como un equivalente a un relanzamiento. Sin embargo, una vez dicho esto, Quake Live es un juego exclusivo para PC, es decir, que no hay ninguna versión moderna de Quake 3 compatible para consolas, lo que podría justificar un potencial relanzamiento como se hizo con los juegos anteriores de la franquicia. La razón por la que creo que podría ser posible un nuevo relanzamiento de Quake 3 es el hecho de que el motor ID Tech 3 le resultaría más cómodo de trabajar para Nightdive, considerando el tipo de trabajo que esta compañía suele hacer. ¡Ay, mira, otro gol más! Y los potenciales juegos a relanzar que podrían realizarse una vez que dominen el ID Tech 3. En el caso de que Nightdive quisiera hacer algo con Quake 3, tranquilamente podría verse una unión entre Quake 3 y Team Arena, así como la posibilidad de implementar nuevas mecánicas single player de una forma similar a lo que hicieron con Quake 3 Revolution para PlayStation 2 o Quake Arena Arcade para Xbox Live. Imagínate si llegan a remasterizar los modelos como hicieron con Quake 1 y 2, ¿cómo se podría llegar a ver?
una actualización de Quake 4. Esta es para mí la potencial gran apuesta para un 30 aniversario por una serie de motivos recientes. El final abierto de Quake 4. La razón de que el final haya terminado así es porque originalmente tenían planes para hacer una expansión de Quake 4 de una forma similar a la que hicieron con Doom 3 con Resurrection of Evil. Por alguna razón decidieron cancelar este proyecto a pesar de haber estado considerado completo en un 95%, según rumores por bajas ventas del juego, lo cual en cierta forma tendría sentido teniendo en cuenta que las plataformas digitales como Steam no existían o no eran tan populares como hoy en día, lo que hubiera hecho por consecuencia que distribuir una expansión para un juego con pocas ventas resultara caro. Una vez dicho eso, no hay ninguna versión actualizada de este juego lanzada para consolas. La última versión fue lanzada para Xbox 360 hace 20 años atrás, por lo que creo que si Night Dive se atreviera a meterle mano a Quake 4, podrían lanzar tanto la expansión cancelada que estaba casi terminada, como una versión retocada de Quake 4 con bug fixes y cosas así, que creo que valdría la pena. Y ahora vamos con lo seguro. Nota, el guión de Quake Champions se escribió antes de la actualización de la temporada 30 de junio. Quake Champions. La temporada 30 de Quake Champions va a salir cerca de la QuakeCon 2026. Eso puede significar una potencial actualización significativa para el juego. Por lo pronto, solo por mencionar unas pocas cosas que se saben que van a venir en base a la beta cerrada del mes pasado: opciones para hacer que cada personaje tenga su propia vanidad de armas por separado, unificación de weapon shaders para todas las armas en vez de desbloquear un color por cada arma, velocidad máxima de movimiento aumentada a múltiples personajes, requisitos de RAM reducidos en ciertos modos de textura, hit sounds customizables de juegos antiguos, modo Unholy Trinity a la práctica de bots, cambiar el campeón no reinicia el cooldown de las habilidades, un rumor de un posible campeón nuevo, fuentes Time New Roman, así que no ilusionarse con eso, entre otras tantas cosas. 18 páginas de actualizaciones que sería muy difícil enumerarlas acá y que merecerían de por sí un video por separado. Y para terminar, lo que todo el mundo quisiera que pase: un nuevo Quake. Es algo que todo el mundo quiere y del cual se podría hacer un video por separado, intentando predecir cómo podría ser. Sin embargo, en vez de enfocarme en ello, me voy a enfocar mejor en las probabilidades de que algo así suceda. De momento y a fecha de hoy, no hay ningún anuncio oficial de un nuevo juego en desarrollo. Sin embargo, todo parece indicar que hay señales de algo en camino, o en su defecto, que no hay mejor momento que ahora para hacer algo con la franquicia. Repasemos algunas de las señales más evidentes. Cuando Quake 1 fue actualizado en 2021, Machine Games publicó una nueva campaña para el juego original, en la que el jugador tenía que encontrar 5 runas para derrotar al jefe final. Dentro del hub se puede ver a un jugador previo que encontró una de las runas, lo que deja un mundo completo dentro del hub sin explorar. Uno de los mapas del modo Horda tiene un secreto que se descubre consiguiendo una llave dorada. Al entrar a una puerta, se accede a un teleporte oculto con mensajes que dice: encuentra la 5ª runa, con un diseño de runa medio raro que parece tener la forma del logotipo de Quake. Hay un mapa también dentro del modo Horda en Quake 1 que tiene texturas muy similares a las que se utilizan en Quake 2. Cuando Quake 2 fue actualizado años más tarde, Night Dive y Machine Games lanzaron una nueva campaña single player para el juego, siguiendo el mismo formato de hub que tuvo la expansión nueva del juego anterior. Uno de los mapas en particular tiene un diseño específico que intenta de una forma u otra unificar las historias de Quake 1 y 2, a punto tal que uno de los mapas y enemigos originales de Quake 1 hace un cameo dentro de Quake 2. Cuando el juego de Indiana Jones se anunció,
un garabato del logotipo de Quake con la inscripción parcialmente visible Quake 5 apareció en el tráiler oficial. A principios de año hubo una renovación de marca registrada para la marca de Quake de parte de ZeniMax. Los recientes liqueos de la expansión cancelada de Quake 4 con gameplays y arte conceptual. Y no nos olvidemos que este año marca el 30 aniversario de la franquicia, la cual se va a celebrar en la QuakeCon con invitados especiales de categoría como John Carmack, John Romero, Adrian Carmack y Tom Hall, solo por mencionar algunos. Así que sí, si tuviera que apostar algo, diría que hay buenas probabilidades de que algo nuevo suceda con Quake. Idealmente un juego nuevo o en su defecto actualizaciones a los juegos ya existentes. Cualquiera sea el caso, esperemos celebrar el 30 aniversario a full con lo que sea que tengan planeado en mente. Podría seguir el video intentando predecir cómo podría llegar a ser un nuevo Quake, pero creo que el video ya va a quedar largo, así que mejor termino el video por acá. Por lo pronto me permito recordarles que tengo Ko-fi, tengo Patreon y tengo Cafecito para aquellos venturosos que se sientan con ganas de contribuir de forma monetaria con el canal. Para aquellos que quieran contribuir de una forma u otra, pero no tengan los dineros para hacerlo, entonces dando like al vídeo, comentando el vídeo y compartiendo el vídeo alcanza. La suscripción es totalmente opcional. Por lo pronto me despido y nos vemos en la próxima. ¡Ay! Confirmed, Falcon. We're hit! Hold on, man! Grab on! Grab my hand! Shit! I can't hold on!